Hola, jóvenes, bienvenido al curso de Derecho Constitucional 2. El día de hoy, por razones obvias, si ustedes tienen conocimiento, pues vamos a grabar la clase. Pues lastimosamente no tuvimos clases del fin de semana, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar sobre el constitucionalismo guatemalteco, ¿verdad? Que es el tema que nos corresponde tratar el día de hoy. Entonces, para el efecto, pues vamos a empezar a compartir las diapositivas. Bueno, cuando hablamos sobre el proceso constitucionalista guatemalteco, eh, vamos a hacer, lo vamos a hacer con el fin de realizar una breve inclusión en el proceso constitucionalista guatemalteco. Para el efecto, pues se ha dividido en dos estadios principales o en dos etapas, como fueron el periodo es preindependiente, ahí es la palabra periodo preindependiente y periodo independiente. Cada constitución ha tenido como antecedentes pues, cambios de tipo social, económico, político y ha respondido a diversas corrientes del pensamiento preponderantes en el mundo occidental, ¿verdad? Entonces esto es lo que ha tratado de hacer el proceso constitucionalista. Dentro del periodo preindependiente, tenemos la Constitución de Bayona de 1808, que esto fue promulgada por José Bonaparte el 6 de julio de 1808 en la ciudad de Bayona, que era un territorio francés, y se da en el marco de la invasión del Imperio Napoleónico a España, que tenía por mandato y ámbito espacial que esa constitución regirá para España y todas las posesiones españolas. Esta constitución rigió lo que entonces era la Capitanía General de Guatemala. Fue promulgada con el objeto de darle carácter de normas supremas a aquellos aspectos que el rey consideraba de absoluta importancia. Esta constitución está integrada o se componía de 146 artículos, la mayoría de ellos destinadas a la estructura del Estado, los menos a reconocer algunos derechos para los habitantes de España y sus provincias. Dentro de dichos derechos podemos destacar algunas que luego se constituirían en pilares fundamentales para nuestras futuras constituciones. Dentro de ellos se hablaba sobre la inviolabilidad del domicilio, ¿verdad? Donde se indicaba de que todo habitante en el territorio de España y de Indias es asilo inviolable. No se podría entrar en ella sino de día y con el objeto de determinadas, siempre que sea algo determinada por la ley. También se habló sobre la detención legal, ¿verdad? Que ninguna persona pues podría estar presa, salvo que sea por delito flagrante, ¿verdad? O bien por una orden legal, decían en aquel tiempo, y escrita. El habeas corpus, ¿verdad? Que actualmente, pues, que se conoce como exhibición personal, a eso se refiere el habeas corpus, donde todo alcaide o carcelero estaba obligado, sin que pueda ser dispuesto por orden alguna, a presentar a la persona que estuviera presa, ¿verdad? Ya se tendría que presentarlo, en aquel tiempo se decía al magistrado. Eh, Siempre que fuera requerida esta persona, ¿verdad? También se hablaba sobre la prohibición de la tortura, ¿verdad? Prácticamente quedó abolido lo que era el tormento, se le decía en aquel tiempo, ¿verdad? Y prácticamente se prohibía, perdón, eh, que todas las personas que estuvieran en prisión o que estuvieran detenidas, se les fuera
a torturar. Esto se hablaba mucho en la Constitución de Bayona de 1808. En ese mismo periodo preindependiente también hablamos de la Constitución de Cádiz, que fue de 1812. Esta constitución política de la monarquía española, que era más conocida como la Constitución de Cádiz, que se promulgó el 19 de marzo de 1812. Esta constitución hizo los siguientes aportes. El ingreso de España al constitucionalismo. La representación nacional basada en la igualdad de ciudadanos. También se hablaba en aquel entonces de la división de poderes. Esta constitución de Cádiz estaba compuesta por 384 artículos. Esta constitución sirve de base, igual que la de Bayona, para el derecho constitucional guatemalteco, como más adelante lo vamos a observar. Ahora tenemos el periodo independiente. Primero tenemos eh, durante este periodo independiente, el Estado de Guatemala ha sido regulado por una constitución federal de 1824, influido obviamente por otras del mismo tipo que han cobrado vigencia también anteriormente, ¿verdad? Pero han habido varias situaciones que, ha, que le ha tocado vivir al Estado de Guatemala y por eso es que se dice que ha tenido varias, que ha sido regulada por varias constituciones. En el Acta de Independencia de 1821, que es del 15 de septiembre, esta acta fue suscrita con evidente expresión originaria de soberanía radica en el pueblo, ¿verdad? Y esta palabra, que la soberanía radica en el pueblo, pues nosotros la encontramos también en nuestra Constitución. Y la encontramos precisamente en el artículo 141, que dice soberanía. La soberanía radica en el pueblo, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta ustedes, esta expresión se origina del Acta de Independencia de 1821. Dice la soberanía radica en el pueblo. En esta acta se impuso el principio de seguridad jurídica, ¿verdad? Que todas las cosas deberían de tener certeza. En otras palabras, no tenían un cuerpo constituyente y legislativo para conformar el sistema jurídico propio. Se continuó con el de la Constitución Política de la Monarquía Española. Determinó asimismo la convocatoria del Congreso y la forma de su composición. También tenemos el Acta de Independencia de 1823, perdón, el que es del 1 de julio de 1823, que fue suscrita por los diputados al Congreso de la Unión Centroamericana, el Acta de Independencia. Recordémonos de que anteriormente, pues, nosotros conformábamos lo que era la Unión Centroamericana. Algunos le dicen Federación de Centroamérica o Federación Centroamericana, ¿verdad? En esta acta, pues, se proclamó la soberanía legitimada por verdaderos representantes del pueblo para las provincias unidas del centro de América, ¿verdad? O la Unión Centroamericana. Entre sus declaraciones, tanto de tipo dogmático como de realidad constitucional, destacan aquellas verdaderamente originarias y acordes a la condición políticamente inestable y de muchas situaciones de facto posteriores al 15 de septiembre de 1821. También tenemos las bases constitucionales de 1823. Este decreto contenía las bases constitucionales. Fue dado por la Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre de 1823 y sancionado por el Supremo Poder Ejecutivo el 27 de ese mismo mes y año. Ese documento estableció cuáles eran los propósitos de la Constitución, la forma de gobierno, la nueva denominación de Estados Federados de Centroamérica, ya no era Unión Centroamericana, ¿verdad? Y la práctica de la religión católica, apostólica y romana.
con exclusión del ejercicio de cualquier otra, ¿verdad? O sea, únicamente se aceptaba la religión católica, apostólica y la romana. Esta decía que el Congreso era el que hacía las leyes y el Senado compuesto de miembros elegidos popularmente por cada uno de los estados. Tendría la sanción de la ley. Por primera vez se habla de ley constitucional. Eso se referían las bases constitucionales de 1823. Ahí tenemos la Constitución de la República Federal de Centroamérica, porque recordémonos de que anteriormente, en las bases constitucionales de 1823, ¿verdad? Dice que se estableció esa constitución por la forma de gobierno de la nueva denominación de los Estados Federales de Centroamérica. De ahí es donde surge la Constitución de la República Federal de Centroamérica, que esta fue decretada en asamblea, por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de noviembre de 1824. En sus declaraciones dogmáticas declara su soberanía y autonomía. Sus primeros objetivos, la conservación de los derechos humanos, de libertad, igualdad, seguridad y propiedad. Esta federación adoptó un sistema republicano y representativo, ¿verdad? Cuando decimos sistema republicano, es cuando nos referimos a que se opone a la monarquía, ¿verdad? Porque el monarca es un rey, ¿verdad? Aquí es república. Y representativo porque es como el Estado de Guatemala, ¿verdad? Que prácticamente se está oponiendo a que las decisiones se tomen así en forma directa, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que es representativo. En esta constitución se instauró también la división de poderes, ¿verdad? El régimen presidencial. En cuanto a la rigidez constitucional, esta constitución estableció un capítulo específico, o sea, donde se indicaba que la constitución no se podía reformar solo por decirlo de otra manera, por el sabor y antojo de las personas, sino que tenía que tener un procedimiento específico. Esta constitución de la República Federal de Centroamérica fue inspirada en la constitución estadounidense y la constitución francesa, ¿verdad? En estas, en estas dos fue inspirada la constitución de esa fecha. Dentro de las principales características de esta constitución de 1824, al organizar la federación y otorgar derechos a sus habitantes, se encontraba lo siguiente. El poder legislativo, ¿verdad? Que decía que el poder legislativo de la federación reside en el Congreso, ¿verdad? Que estaba compuesto por representantes popularmente elegidos, por el Senado, ¿verdad? Que también eran miembros elegidos popularmente, en razón de 2 personas por cada estado. Se hablaba del Poder Ejecutivo por un periodo de 4 años, ¿verdad? Prácticamente que lo ejercía el presidente por el periodo de 4 años y que era nombrado por el pueblo. Se hablaba del Poder Judicial, donde se mencionaba que tenía que haber una Suprema Corte de Justicia. Así se llamaba en aquel tiempo. Y se habló de las garantías de libertad individual, ¿verdad? Donde en este aspecto se respetó mucho y se limitó bastante la aplicación de la pena de muerte. Se estableció también en esta de garantías a la libertad individual la igualdad ante la ley, ¿verdad? Sobre la detención legal también, sobre los centros de detención legal, sobre la inviolabilidad de la vivienda, la primacía de dichos derechos sobre otras leyes. O sea que a eso se le llamaban garantías a la libertad individual, que eran las características principales de esa constitución. Y hablamos de la primera constitución del Estado de Guatemala, que eso es del 11 de octubre de 1825.
Dice que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 178 de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, que es la que se mencionó anteriormente, que fue la de 1824, específicamente en el artículo 178 se describe, corresponde a las primeras legislaturas formar la constitución particular del Estado conforme a la Constitución Federal. A raíz de este artículo 178 de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, es que el 15 de septiembre de 1824 se reúne la Asamblea del Estado de Guatemala. Es así como el 11 de octubre de 1825 es aprobada la primera Constitución del Estado de Guatemala, que estaba contenida en 268 artículos. Dentro de los rasgos más sobresalientes de esa primera Constitución del Estado de Guatemala, del 11 de octubre de 1825, se establece que el Estado es soberano, independiente y libre en su gobierno y administración interior, limitado únicamente por la Constitución Federal. Quiere decir, en este aspecto, que tenía que someterse a alguna cuestión a la Constitución Federal, o sea, a la Constitución que mencionamos anteriormente, ¿sí? Pero se indicaba que, a pesar de que se decía que el Estado era soberano, independiente y libre, pero al final tenía un poco de injerencias la Constitución Federal de Centroamérica. También se habló del poder legislativo, ¿verdad? Que estaba compuesto por una asamblea, de representantes elegidos popularmente. Había un consejo representativo, un representante por cada departamento del Estado, que también era elegido popularmente. Se hablaba del poder ejecutivo, donde había un jefe y un segundo jefe electos popularmente. Un poder judiciario. Se hablaba sobre la separación de poderes, ¿verdad? Y que esos magistrados de la Corte Superior de Justicia, pues eran elegidos por el pueblo. ¿Sí? También se habló sobre la libertad, sobre la igualdad, seguridad y la propiedad como derechos particulares de sus habitantes, ¿verdad? También en en esa primera constitución sobresale sobre la libertad de emisión de pensamiento, ¿verdad? Donde se indicaba que a nadie se le podía impedir la libertad de decir, escribir, imprimir y publicar lo que pensaba, ¿verdad? Siempre, sin que se puedan sujetarse, obviamente, en situaciones legales, ¿verdad? Había una libertad de acción, donde a nadie se le podía impedir la libertad de poder acudir a, a determinado órgano, a pedir lo que consideraba que era conveniente, accionar. También se habló sobre el derecho de petición, ¿verdad? Donde todas las personas, todos los habitantes tienen derecho para dirigir sus peticiones a las autoridades públicas, ¿verdad? Se habló sobre la inviolabilidad de la vivienda, ¿verdad? Porque se decía que ese lugar era un asilo sagrado para los habitantes del Estado. También se habló sobre la detención legal, ¿verdad? Eh, donde decía que ningún habitante puede ser acusado, arrestado ni detenido, sino que en los casos determinados por la Constitución y en la forma en que la misma Constitución describía la detención de esta persona en un momento dado. La primera Constitución del Estado de Guatemala, ¿verdad? Viene a ser complementada por la Declaración de los Derechos del Estado y de sus habitantes. Y dentro de estos, pues se habló bastante sobre la religión católica como la oficial, pero se debía respetar las restantes, ¿verdad? Recordémonos que se mencionó anteriormente que estaba la romana, y creo que se me olvidó la anterior, pero sí eran tres las que habían en aquel tiempo,
pero la católica prácticamente fue la religión oficial en esa declaración. También se habla sobre la garantía de los derechos de los habitantes, ¿verdad? Entre ellos la vida, el honor, la propiedad, la libertad, ¿verdad? Son garantías de los habitantes. Irretroactividad de las leyes también, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, pues, cabe mencionar que la irretroactividad de las leyes es retrotraer a veces una ley que ya no está vigente a un caso concreto, pero siempre en materia, digamos, actualmente es en materia penal donde se hace la irretroactividad de las leyes. Cuando se habla de irretroactividad, es que quiere decir que no se hace, pero en algunos casos sí se aplica, ¿verdad? Actualmente se aplica, pero ese es tema ya de derecho penal. También se habló de la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Donde prácticamente el Estado fue abolido totalmente por el Estado la esclavitud. Se habló de la abolición de la pena de confiscación de bienes también, ¿verdad? Eh, porque que esa pena de confiscación quedó prácticamente total y parcial, o sea, totalmente fue abolida, porque en algunos casos habían personas que les confiscaban sus bienes, ¿verdad? También se habla sobre la libertad de emisión de pensamiento, que ya se mencionó anteriormente, el derecho de defensa en materia penal, ¿verdad? Que en todo proceso criminal, todo acusado no podrá ser privado del derecho, digamos, desagrado, decía, de ser oído, así como de su defensor, ¿verdad? O sea que era un derecho que él tenía de poder defenderse en materia penal. La inviolabilidad de documentos y libros, ¿verdad? También se, se declaró en esa constitución. La inviolabilidad del domicilio también, ¿verdad? Que, como le decía anteriormente, que se consideraba un asilo sagrado para ese tiempo, el domicilio. Y la libertad de locomoción, ¿verdad? Donde todo habitante del Estado era libre de trasladarse a donde le pareciera dentro y fuera de la República, ¿verdad? Y volver cuando así lo quería él, ¿verdad? Esos fueron a los derechos que se declararon en aquel tiempo en la primera constitución del Estado de Guatemala. Luego tenemos el decreto de fundación de la República de Guatemala. Esto fue en 1847, pero todo empieza ese proceso en 1838, eh, cuando se desintegra la federación, ¿verdad? Entonces hubo un vacío jurídico. Ante esa situación, el presidente de Guatemala en aquel tiempo, Mariano Rivera Paz, convoca a una asamblea nacional constituyente, la que promulga 3 decretos: la ley constitutiva del Ejecutivo, ley constitutiva del Supremo o Poder Judicial del Estado de Guatemala y la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes. Todo eso fue en el año de 1839. Aunque estos 3 decretos de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el decreto del 25 de julio de 1839, aunque tuviera preceptos básicos para la futura Constitución, solo determinó un periodo de ausencia de derecho constitucional, ¿verdad? Por la crisis que hubo en aquel tiempo. Sin embargo, este decreto, pues, rigió por más de 10 años, ¿verdad? Entonces, este fue el decreto de fundación de la República de Guatemala. En 1851 hay un acta constitutiva de la República de Guatemala. No confundamos el decreto con un acta, ¿verdad? Que ahora fueran diferentes. Esta fue declarada por la Asamblea Nacional Constituyente el 19 de octubre de 1851. Se ratifica la disolución de la federación, se crea un sistema presidencialista, o sea, un periodo presidencial de 4 años, con posibilidad de reelección. Se crea la separación de poderes, limitó al estatuto de deberes y derechos de los guatemaltecos y subordinaba las leyes constitutivas a las disposiciones básicas de la, ¿verdad?
El primer presidente fue Rafael Carrera. Fue reformada esta acta el 29 de enero de 1855 y la reforma constituyó en que Rafael Carrera se nombró presidente vitalicio a través de un acta, ¿verdad? Él quería estar en el poder mientras pues tenía vida, obviamente, ¿verdad? Este documento se compone de 18 artículos, de los cuales se organiza el Estado de la siguiente manera. Dice que el presidente de la República, ¿verdad? Electo cada 4 años por una asamblea compuesta de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Consejo de Estado, el Consejo de Estado que se compone de secretarios de despacho, así le decían en aquel tiempo, una Cámara de Representantes, ¿verdad? Una administración de justicia que estaba integrada por tribunales y jueces de la República. En lo referente a los derechos humanos se mantuvo la vigencia de la ley de garantías, ¿verdad? Algunos autores y algunos docentes consideran por su importancia al acta constitutiva de la República de Guatemala de 1851 como una constitución. Es criterio de los autores que esta no es así, porque ello es en virtud de que simplemente mejoró la organización política de la República sin derogar la constitución anterior, sino más bien complementándola, ¿verdad? Entonces, esos son los criterios que manejan algunos autores y docentes, que para ellos esta no es una constitución, para otros sí es una constitución. Sin embargo, pues es criterio de cada quien tomar en cuenta si realmente fue una constitución o no fue una constitución la, el acta constitutiva de la República de Guatemala, ¿verdad? Aunque por el hecho de decir acta, pues muchos por eso dicen que no es una constitución, porque como también bien lo dice el último párrafo, porque no derogó la anterior. Más bien lo único que puede hacer fue complementar lo que ya se tenía anteriormente. Tenemos la ley constitutiva de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879. Se da una revolución encabezada por Justo Rufino Barrios, la cual culmina con una nueva constitución. Esta fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879. En el proceso de formación y sanción de la ley no estableció requisito alguno para leyes calificadas como constitucionales, ¿verdad? Fue una constitución laica, centrista, sumaria. Se reconoció el derecho de exhibición personal, o el habeas corpus, que le decimos, ¿verdad? Y se volvió al régimen de separación de poderes. Crea un legislativo unicameral, único, y un ejecutivo bastante fuerte. La rigidez constitucional se estableció con bastante firmeza, o sea que igual, de igual manera, fue como fortaleciéndose esa parte, ¿verdad? Para que una constitución no fuera tan fácilmente reformada. Por primera vez se encuentra el mandato de la constitución para que de una determinada ley tenga el carácter de constitución, así como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que aparte de la constitución política de la República de Guatemala, que es nuestra ley suprema, nuestra carta magna, nuestra madre de las leyes, como le denominamos algunos, pues tenemos otras leyes constitucionales, como son la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de emisión de pensamiento y tenemos la ley de orden público, que como les mencionaba en clase anterior, se llaman leyes constitucionales porque la misma constitución establece que es ley constitucional, ¿verdad? Así como lo leímos esta vez en clase. En esta constitución que es del año 1879, los derechos humanos son llamados garantías. Sufrió varias reformas: el derecho de trabajo, la prohibición de monopolios, las reservas del Estado en cuanto a correos, telégrafos, radiotelegrafía, navegación aérea, acuñación de monedas, derecho de petición, a la libertad de emisión del pensamiento, propiedad, que se regulan los casos en que una persona puede ser detenida, el debido proceso y el derecho a la correspondencia, todas las cuestiones, ¿verdad?
pero también dentro de sus principales regulaciones podemos mencionar algunos otros, como el sistema de gobierno y la división de poderes, ¿verdad? Que era republicana, democrática y representativa, decía el sistema de gobierno, ¿verdad? Y en la división de poderes, que obviamente estaba el legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? El poder legislativo que residía prácticamente en la Asamblea Nacional, que esta estaba integrada por un diputado por cada 20.000 habitantes en aquel tiempo, ¿verdad? También se hablaba del poder ejecutivo, que un ciudadano con el título de presidente de la República era el que ejercía el poder ejecutivo, ¿verdad? Y era elegido popular y directamente. También se hablaba sobre el Consejo de Estado, ¿verdad? Que el presidente de la República tenía un Consejo de Estado compuesto o integrado por secretarios del despacho. Y sobre el Poder Judicial, que vuelvo a repetir, que esto ejercían los jueces y tribunales de la República en aquel tiempo. También se reconocieron algunas garantías, ¿verdad? Como la libertad, la igualdad y seguridad de la persona, el derecho a la educación, ¿verdad? Donde se indicaba que la instrucción primaria era obligatoria, ¿verdad? Y la sostenida por la nación es laica y gratuita, ¿verdad? Entonces, la libertad de locomoción, que era también muy importante, ¿verdad? Que decía que todos eran libres de entrar y salir del territorio de la República de Guatemala. La libertad de industria, ¿verdad? Donde el autor inventor de algo gozaba de la propiedad de su obra o invento por el tiempo que era señalada por la ley. El derecho a la propiedad y propiedad privada, ¿verdad? Donde todos los habitantes eran libres de disponer sus bienes, siempre que lo hicieran no contraviniendo las leyes del país. El derecho de petición, ¿verdad? Que les he mencionado anteriormente, ¿verdad? Donde los habitantes de la República tienen libre acceso ante los tribunales del país para ejercer sus acciones en la forma en que describían las leyes del país. La libertad de religión, ¿verdad? El ejercicio de todas las religiones sin preeminencia alguna queda garantizada en el interior de los templos, ¿verdad? El derecho de asociación y reunión, ¿verdad? Donde si lo hacían tendría que hacerlo pacíficamente y sin armas, ¿verdad? La libertad de emisión de pensamiento, que también ya se mencionó anteriormente, al salario justo, ¿verdad? ¿Verdad? Que todo servicio que no deba prestarse de un modo gratuito en virtud de la ley o de sentencia fundada debe ser justamente remunerado, ¿verdad? La detención legal, ¿verdad? Ninguna persona podía ser detenida o presa sino por causa de haber cometido algún delito o alguna falta. También se hablaba del derecho de defensa, ¿no? Que ninguna persona podía dictársele un auto de prisión sin que hubiera alguna información de haber cometido un hecho delictivo. El habeas corpus o exhibición personal, ¿verdad? Eh, También la inviolabilidad de la correspondencia, de documentos y del domicilio. Tenemos la Constitución Política de la República de Centroamérica, decretada el 9 de septiembre de 1921. Esta constitución fue producto de un intento de restablecer la federación centroamericana, quisieron nuevamente unir a los países. Esta fue decretada el 9 de septiembre de 1921 por los representantes del pueblo de los estados de Guatemala, El Salvador y Honduras, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, en cumplimiento del Pacto de Unión firmada en San José de Costa Rica el 19 de enero de 1921. Esta nueva Carta Constitutiva Federal solo fue un ensayo efímero. Tenían iniciativa de ley los tres órganos del Estado y las asambleas del Estado, ¿verdad? En el desarrollo orgánico se establecieran normas destinadas a regir algunas instituciones jurídicas nuevas que pudieran surgir en ese momento. Entre los derechos y las instituciones que establecía esa Constitución Política de la República de Centroamérica, decretada el 9 de septiembre de 1921, estaban la abolición de la pena
de muerte, ¿verdad? Prácticamente la Constitución garantizaba a los habitantes de la República la vida, la honra, la seguridad individual, la libertad, la propiedad, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa, ¿verdad? Entonces, con eso que queda en consecuencia abolida la pena de muerte. Reconoce el derecho de votar a las mujeres, porque anteriormente taxativamente solo se reconocían como ciudadanos a los varones, ¿verdad? Entonces no permitía el voto de las mujeres, pero esta constitución política sí permitió y reconoció el derecho que tenían las mujeres al voto. La prohibición de monopolios, ¿verdad? Se quitaron privilegios y las concesiones que se otorgaban para, para que el monopolio pues ya no siguiera imperando en ese tiempo. Se establece el amparo como medida de defensa, ¿verdad? Este amparo será en contra de las violaciones a las garantías constitucionales que establece el amparo, ¿verdad? No había prisión por deudas. Ahí ya aparece que no hay prisión por deudas, ¿verdad? Y aparece actualmente en nuestra Constitución, ¿verdad? Solo les quiero comentar de que en cuanto a esto, actualmente muchas personas dicen, bueno, yo tengo una deuda, no me pueden meter a la cárcel, como se dice en términos chapines o en términos vulgares. Sin embargo, hay excepciones, ¿verdad? Por decir un ejemplo, si yo tengo un crédito en un banco y no pago, pues por esa deuda no puedo ir preso. Si yo saco un inmueble o compro un mueble al crédito en una agencia y no pago de igual manera. Sin embargo, si yo tengo una deuda por pensión alimenticia, ahí sí puedo ir a la cárcel. Es la excepción a la norma que existe en la Constitución, que por deuda no hay prisión. Pero si hay deuda por pensión alimenticia, la persona sí puede ir a la cárcel, ¿verdad? También se estableció la limitación a la jornada de trabajo, descansos y responsabilidades de los patronos, ¿verdad? En aquel tiempo el trabajo asalariado era de 8 horas diarias, ¿verdad? Entonces, también se mencionaba que el patrono era responsable de los accidentes ocurridos por sus operarios con motivo y ejercicio de la profesión dentro del lugar de trabajo. La protección también a mujeres y menores trabajadores, ¿verdad? También se estableció esa parte. El derecho a la huelga, ¿verdad? Donde los trabajadores se les facultaba individual y colectivamente, ¿verdad? Para suspender sus trabajos siempre que no hubiera alguna coacción ni medios ilícitos o violentos, ¿verdad? Ni que contravengan las estipulaciones legalmente que estaban entre los contratos. También se habla de la seguridad social, ¿verdad? Instituciones que son instituciones especiales que deben amparar, digamos, la maternidad y la invalidez y a los niños desvalidos en aquel tiempo, ¿verdad? Si nos venimos un poco más actualmente, tenemos algunos beneficios en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad? Aparece la maternidad, eh, también la atención a los niños. Si mal no sé, creo que hasta 9 años pueden obtener ese servicio. El famoso IVS, ¿verdad? Invalidez, vejez y sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, son situaciones que ya empezaron a normarse en la Constitución Política de la República de Centroamérica, que fue decretada el 9 de septiembre de 1921. En las siguientes clases vamos a hablar algo de las constituciones de 1945, de 1965 y de 1985, ¿verdad? Que esta última constitución es la que nos está rigiendo actualmente, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar en el siguiente curso de esto. Quiero indicarles de que este video va a permanecer hasta el día sábado para que la puedan visualizar. Asimismo, pues deben de resolver un pequeño cuestionario que estará colgado en la plataforma de clase
Este cuestionario tendrá una fecha y hora de límite para resolver, ¿verdad? Entonces tienen hasta el día sábado hasta las 11 de la noche, 59 minutos, lo vamos a tener, eso va a ser el día sábado, va a ser sábado 13. Entonces, por favor, quiero que tomen muy en cuenta lo que les acabo de mencionar y pues la verdad que agradecido por la atención que me tuvieron en este espacio, ¿verdad? Espero que estén bien y que el domingo nos volvamos a ver, jóvenes. Les agradezco bastante eh, que, que tengan una buena semana y nos saludamos primeramente Dios el próximo domingo. Muchas gracias. Bendiciones a cada uno.